Esto es Cebras de Paso, el podcast donde hablamos con poquito criterio, pero mucha voluntad de las cosas de la vida. Yo soy Aaron Nadal y conmigo está, como siempre, mi buena amiga Laia López. Buenas, Laia. Oli, oli. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy, episodio 28 de lo que creemos, de lo que creímos. Comenzamos. There have been nearly 3,000 gods so far, but only yours actually exist. The others are silly, made-up nonsense, but not yours. Yours is real. Ricky Gervais. Gervais. Es que el francés no se me da bien. Ah, pues lo has leído muy bien, ¿eh? Para no se te viene el francés, lo has leído. Es que lo disimulo muy bien. Espectacular. Bueno, traducimos. Hay alrededor de 3.000 dioses hasta ahora, pero solo el tuyo realmente existe. Los otros son una invención tonta, sin sentido, pero no el tuyo real. Bueno, y otra vez Ricky Gervais. Gervais creo que es, ¿no? No sé. Yo cuando lo vi, yo digo, es que estoy a francés ya mal. el apellido. Que, por cierto, buscándolo, digo, Aaron, tío, que este señor me ha salvado la vida. No lo sabía. Porque es guionista, director, humorista, escritor, actor y músico, que yo no sabía que una persona podía ser tantas cosas, pero es el creador de The Office de UK. Hecho, es el Michael... Y actor, lo vi. Luego, sí, ¿no? Es el Michael de... Claro. Es cierto que yo, para mí, es la americana. O sea, he de decir que la inglesa no la he visto. Yo tampoco. O sea, no puedo opinar. Pero con gente que la he visto, compañeros de trabajo hablando de ella, porque usamos mucho GIF y usamos mucho GIF de The Office y nunca falla. O sea, tenemos ahí el de esto de que los GIFs de The Office nunca fallan. Y compañeros que tengo que sí que la han visto dicen que no les ha enganchado ni la mitad de la mitad que la americana. Para mí fue un antes y un después en mi vida, ¿eh? Lo sabemos. Es que es increíble. Bueno, la gente que me conoce lo sabe. Pero increíble. Bueno, bienvenidos, episodio 28 de Cebras de Paso, que estaba a punto de equivocarme porque no sabía cuál era, pero es que 28 ya. 28 episodios. Qué locura, tío. O sea, y eso que sacamos uno al mes. Imagínate si sacásemos uno cada 2 semanas o uno a la semana. Vamos a hacer como cuéntame, nos vamos a adelantar. Madre mía. Brutal. Y bueno, hoy venimos aquí a meternos en el barro porque... y vamos a hablar un poquito de creencias, no, porque también tenemos un episodio como más pensado, planeado, más de creencias en general, sino que vamos a hablar un poquito de la religión en general. Me parece muy curioso el tema de la religión. Lo es. ¿Sabes? A nivel psicológico, pienso yo. Me parece como súper... Sí. No sé cómo decirlo. Natural, por una parte. Ahora entraremos, pero sí. Natural por una parte, complejo por otro. O sea, sí, totalmente, como fácil y complejo a la vez. Totalmente. Y sobre todo o sea, lo que me sorprende es cómo todas las religiones un poco buscan lo mismo, ¿no? Que es en plan... Y la cantidad de conflictos que producen, ¿sabes? Total. En plan, entre gente que no comulga con la misma. Es una fuente de conflictos tremenda cuando el objetivo de ellas es otro completamente diferente. Sí, porque es muy curioso cómo se puede radicalizar tanto, ¿no? Sí. Una creyente, y eso utilizarlo para malinterpretar para mí, ¿no? Un texto o lo que sea, y radicalizarse de esa forma y hacer tanto daño, sí. Es verdad, ¿eh? Sí, porque es que al final, yo no he leído, por ejemplo, la Biblia, sí, ¿vale? Me ha tocado leerla, pero tú realmente la lees y dices, ¿y tú en qué momento has interpretado que pone esto aquí? ¿No? Según las escrituras, no. No, me imagino que el Corán será igual. Supongo, no lo sé. Y todos los demás, vamos, son los únicos que conozco así un poquito más. Pero sí. Hay gente que se dedica exclusivamente a sacar interpretaciones de la Biblia, ¿sabes? Lee textos bíblicos, bíblicos porque es lo que conozco yo, pero claro. De cualquier, supongo. Y sacan como interpretaciones de eso, qué ha querido decir con esto o qué tal, y es como, el que la escribió, no creo, es lo típico que sacas a posteriori, el disco de Rosalía, ¿no? Vi un documental del disco de Rosalía, la cantidad de cosas que habían ahí dentro, digo, vale, a saber cuántas ella hizo conscientemente y cuántas has sacado tú a posteriori. Tipo de referencias, ¿vale? Y tal, sí, yo también lo vi ese vídeo, ¿verdad? Sí, ¿no? Me lo enviaste tú, creo. Me encanta, desde entonces me gusta más Rosalía. A mí también, sí.
Pero sí, claro, al final hay tantas interpretaciones como momentos al final, porque una misma persona tú puedes leer el mismo texto y interpretarlo dependiendo de cómo estés de una forma o de otra. Totalmente. ¿Definición? Sí. Yo traigo unas cuantas, o sea, no traigo definición de creencia, de religión, ¿no? Pero traigo unas cuantas definiciones que iré leyendo durante el capítulo, creo. Yo religión, pero luego tuve la necesidad de buscar otra también. Venga. ¿Vale? O sea, acto seguido. Luego tengo más también, pero como acto seguido tuve la necesidad de buscar otra, ¿vale? Religión, que luego, o sea, en la RAE no me salía, pero luego investigando un poco salía, ¿no? Aclaraban que viene del latín re y ligare. Vale. No lo había... Re y ligare. Ligar. Nunca lo había como deducido, ¿no? Intensidad, re sería intensidad y ligare, pues vincular, unir, atar. O sea, como una vinculación ahí heavy, ¿no? Y según la RAE es un conjunto de creencias o dogmas. He de decir, por cierto, que me gusta esta definición, ¿eh? Vale. RAE. Volvemos. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales Vaya, estaba yendo demasiado bien. Joder, es larga, ¿eh? Es que es muy larga, tío. Mi cerebro ya está. Voy a empezar, ¿vale? Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, ¿vale? 1. Sentimientos de veneración y temor hacia esta divinidad. 2. Normas morales para la conducta individual y social. Y prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto. Wow. O sea, es todo eso. Creencias y dogmas, sentimientos de veneración y temor, que me lo he subrayado de temor. O sea, me parece curioso que esté ya en la definición, ¿sabes? Porque, ostras, que ya está en la definición. Sí. Normas morales para la conducta individual y social, o sea, que las normas no son solo individuales, también son sociales, para ti, para el prójimo, ¿sabes? Y prácticas, principalmente la oración y sacrificio, también he subrayado, para darle culto. Wow. Telita, señor. Ostras, es que ya nos está diciendo claramente lo que es la religión, ¿sabes? No, la verdad es que está muy bien definida. Es que no hace falta decir, no, es que hay temor, no, es que hay sacrificio, es que ya está, ¿sabes? Luego hablaremos de eso, pero esas cosas son las que no me acaban de gustar de la religión como tal. Claro. ¿Sabes? Sinónimos: creencia, doctrina, o sea, la parte de esa de enseñanza. Perdón. Credo, confesión, dogma, fe, ley, evangelio. Y luego la cuarta, perdón. Bueno, estoy muy mal, os lo digo ya, ¿vale? Primeras. Voy a toser mucho. Pido perdón, ya ves. De antemano. 4. Obligación de conciencia. O sea, está apunte también porque también me gustó. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Vale. O sea, que también. Vale, pero la religión del juramento. O sea, también sería otra, pero de la que hemos venido a hablar es de la primera. Ok. Y yo, acto seguido, lo que os he dicho antes, tuve la necesidad de buscar secta. Vale. ¿Vale? Entonces, secta. Grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. ¿Vale? ¿Y qué se considera ortodoxo? Conforme con hábitos y prácticas generalmente admitidas. Vale, o sea, estamos en un lugar en el que lo ortodoxo vendría a ser el cristianismo o catolicismo, no sé cómo se llama, a la religión en concreto. Entonces, todo lo que se salga un poco de ahí ya es una secta. Sí. O sea, eso me pareció como curioso, ¿no? Curioso. De decir, ostras, grupos religiosos que al final, que se considera ortodoxa, o sea, conforme fuera de los hábitos y prácticas que se admiten. Vale. ¿Por qué? Who knows? Y 2, comunidad cerrada de carácter espiritual, que eso a priori no está mal, ¿no? Guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Vale. Carismático, ¿eh? Vale, esta viene a ser más la secta esta típica, ¿no? De esta que sale en Los Simpsons, ¿no? De uno que se intenta hacer rico o no en base a alguien. O sea, no habla de mala intención tampoco. O sea, habla carismático. Lo que tú entiendas por carismático, correcto. Oye. O sea, podría ser Martín Lutero en su momento, total, ¿no? Que sacó, como él carismáticamente, sacó a un grupo cerrado. Es que habla de cerrado. Esos que tampoco están abiertos a incorporar nuevos. O sea, ¿te aceptan o no? Vale, en plan, tú puedes entrar o tú no. Tú eres digno o tú no eres digno de esto. Vale, pues no es. Pues como cebras.
Que no aceptamos los ñu. Es verdad, si el ñu no entra. A ver. Punto. Sí, totalmente. Totalmente. Líderes carismáticos. Por un par de líderes carismáticos. Está claro. Espiritual, ahí falta lo espiritual. Pero claro, entonces yo dije, ostras, pues que no sea lo mismo. No, obviamente no. O sea, obviamente no, porque religión es la que está aceptada. Claro. Y todo lo que no está aceptado es secta. Claro. ¿Sabes? ¿Que la religión es una secta aceptada? Pues quizá, no lo sé. ¿Sabes? Según la RAE parece ser que sí. Porque al final, o sea, también hay un líder que ejerce un poder carismático. ¿El Papa? Que para mí lo es. Sí, puede ser. Y también es una comunidad cerrada, quiero decirte, sí, es muy de... Aquí todos cabemos, pero al final... Está claro, y al final son maneras diferentes, ¿no? De llamar a... Es nomenclatura. Claro. O sea, es un problema de nomenclatura eso. Ya está, pero es una secta. Sí. Pero lo que me hace gracia porque al final la religión también castiga las sectas. La religión católica. Bueno, claro, y religiones que no, pero es lo que hablábamos de los conflictos, o sea, y otras religiones que son religión en otro sitio, en sitios en los que por definición el catolicismo es secta, ¿no? Es como que hay generalmente conflicto, o sea, lo que más conflicto genera, creo, en este mundo es el fútbol, la política y la religión, ¿vale? Y el orden, no sé si es ese o no. Sí. Pero es verdad, y es como es muy de extremos, es una cosa muy de extremos, ¿sabes? Yo, preparándomelo, lo primero que pensé es porque generalizaba mucho en plan a las religiones que yo conozco, pero hay más de no sé cuántas religiones y no creo que todas sean muy iguales, ¿no? No. Entonces yo pensé un poco que soy muy lego en la materia y tuve el pensamiento y dije, hostia, esto del ego, y digo, voy a buscarlo, ¿de dónde viene esto del ego? Dices, bueno, topic, no tiene nada que ver. Pues lo busqué y lego significa, o sea, la segunda acepción en la RAE es falto de instrucción, ciencia o conocimientos, ¿vale? Que es un poco, yo soy lego en esta materia, pero la primera acepción es que no tiene órdenes clericales y viene de laico. Digo, hostia, qué casualidad que haya venido a buscar yo esto cuando estoy enfrentándome o cuando estoy preparándome el episodio de la religión y tiene un origen también religioso. Fin del off topic. Y es que te estaba imaginando así, perdón. Por lo del Lego, ¿no? Ya te pillo. Ay, señor, esos eran los Playmobiles, por cierto. Ah, sí, los Lego no tienen las manos así. No, el Lego es... Ah, es verdad. Pero tiene muñequitos el Lego, ¿no? Tiene muñequitos, pero no sé cómo tienen las manos ahora mismo. Sí que tienen la cabecita, que es la típica pieza redonda, que tiene otro clec encima y tal, pero las manos no sé cómo son. Igual son así también. No lo sé. Bueno, eso. Y luego un poco lo que me planteo es... o sea, esa necesidad que tenemos de creer en algo. Porque todo el mundo cree en algo, hay muchísimas religiones, todos tienen una o han tenido una religión, así como más... ¿Por qué necesitamos creer en algo? ¿Sabes? Yo también me lo he preguntado. ¿Y te lo has respondido? Sí. ¿Ah? Yo creo que es... Bueno, hice una reflexión, yo misma primero, que yo creo que en momentos de vulnerabilidad necesitamos creer en algo, ya sea por el miedo que tenemos del poder de nuestras decisiones un poco, o bien por lo contrario. O sea, o porque nos damos cuenta de que, ostras, esta decisión que yo tengo que tomar en esta vida es muy poderosa y entonces a lo mejor necesito el refuerzo de algo más allá. Vale. O todo lo contrario, porque me doy cuenta de que es que no somos nada. Claro. Y entonces tengo miedo de eso y entonces necesito que haya algo más. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿crees que tiene que ver con decisiones como individuales? ¿O es más en plan como propósito de vida? Como para alinear tus decisiones más en general hacia esa... ¿Sabes? No sé, porque yo pensé en el documental La Aitana, ¿vale? Vale. No sé si lo habéis visto. Yo un día en Netflix que iba a hacer la siesta, y lo siento por los creadores y por Aitana, pero es que yo para hacer la siesta necesito algo chorro, ¿vale? Entonces dije, chao, voy a ver esto.
Y de repente me vi como súper conectada con Aitana, ¿vale? En el capítulo del miedo, que es el segundo sobre el miedo. Y de repente dije, esta chica... Que son como capítulos sí. de... Vale. Y el segundo era sobre el miedo. Y en algunas cosas me vi como súper conectada con ella, ¿sabes? Y dije, ostras, mira, justo ahora en Cebras hace poco hemos tratado ese tema. Luego también me da un poco de lástima a esa chica, en realidad, por todo lo que lleva detrás, pero bueno, eso es otro tema. Pero ella, en un momento de mucha vulnerabilidad también, ella cree bastante en los astros y todo eso, ¿vale? Habla de una tal revolución solar, ¿vale? Que no sé si has escuchado hablar de eso. Pues una revolución social. La revolución sexual. Solar. Es que se ve que cada año tú como que renuevas, no sé, como tus energías o lo que sea, ¿vale? Seguro que lo estoy diciendo mal, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Y entonces hay gente que son como los guías, tienen un nombre, estos guías espirituales un poco, ¿no? Bueno, son un poco los que hacen el tarot y todo eso también. Te dicen el día de tu cumpleaños donde tienes que estar para que esas como buenas vibras se te renueven y que tengas un buen año. ¿Vale? Y a ella, esta persona, le dice que tiene que estar en Yakarta el día de su cumpleaños. Y ella está a punto porque tiene gente a su alrededor que dice, tía, es una locura, encima estás invitada a una gira. Porque ella había cogido el vuelo para irse un día y volver allí a Indonesia porque le habían dicho que, ¿sabes? Entonces ahí, yo que estaba entonces preparándome un poco este capítulo, fue como, es que claro, ella estaba pasando por un mal momento y al final fue como, no, es que necesito creer en esto, ¿sabes? Claro. Porque, no sé, o sea, considero que es miedo al final. Miedo. Y esto lo he contado muchas veces, creo que en Cebras lo he contado también, o sea, lo de mi abuela, que mi abuela creía y creía muy fuerte. Y a ella eso le dio la fuerza o el apoyo o la energía, no sé qué le dio un poco porque mi tío murió de cáncer, mi madre pasó un cáncer también, murieron también, una hermana suya murió cuando nació yo. Cuando nació yo. Joder. Cuando nací yo, es como que ha ido perdiendo muchas cosas, le ha ido pegando golpes muy fuertes la vida. Y ella siempre tiene una energía y un buen... Y creo que en parte era por eso, ¿sabes? Ella se refugiaba en la religión, en el rezar, en esa creencia, le daba la fuerza para seguir adelante y tal. O sea, y es que está muy bien eso, si lo necesitas y te va bien, cree. Yo creo que hay momentos que necesitas aferrarte a algo, o sea, lo que sea. Claro, tengo una cita aquí de Ricky Gervais, o como se diga, que dice, no veo nada malo en creer en Dios. No creo que exista un Dios, pero creer en él no hace daño. Si te ayuda de alguna manera, me parece bien. Es cuando la creencia empieza a infringir los derechos de los demás cuando me preocupa. ¿Sabes? Y creo que el punto, y un poco el punto de este capítulo, al menos tal y como me gustaría tratarlo a mí, está ahí. ¿Sabes? Está o sea, en hablar de religión, quizá cuando nos referimos más a este tipo de cosas, porque a mí o sea, yo conozco a mucha gente, y tengo ahora en mente a alguien en concreto, un saludazo, Rubén, que cree mucho, que se toma la religión muy en serio y que él lee la Biblia y la... ¿Cómo se dice? La interpreta y toda la pesca y demás, pero lo hace más desde la espiritualidad, creo, ¿sabes? Que desde la religión está en plan de que te dicen lo que tienes que hacer, no, claro, y tú lo haces. La Biblia al final es un texto que está muy bien. Como borreguitos, ¿sabes? Es que creo que el problema viene ahí, y por lo que rechazo un poco la religión yo es por eso. Yo creo que ahora estamos hablando más de creencias que de religión. ¿Sabes? O sea, cómo tú lo vives a nivel individual, yo creo que es más una creencia que una religión. Porque al final, si leemos la definición de religión, es que habla de, para mí, cosas muy heavies. Y creo que eso es la religión. O sea, ¿tú cómo lo creas? Exacto. No, es que yo lo creo así, pues lo que nos pasa a veces es que yo la Navidad la vivo así, es que yo no sé qué... O sea, quiero decirte que, yo lo he dicho muchas veces, tu experiencia está muy bien, pero tu experiencia no explica el mundo. Y me alegro un montón de que lo vivas así. Ojalá todo el mundo lo viviese así, pero es que no es la realidad, ¿sabes? Entonces, pues está claro que cada uno lo cree. Y todos tenemos la necesidad de aferrarnos a algo en algún momento, sea algo como más espiritual, abstracto, llámalo como quieras, o algo más tangible de, pues,
mi gente, este proyecto o lo que sea, ¿sabes? Muy bien. Sí, hay mucha gente que cuando necesita evadirse, en lugar de irse a lo espiritual y lo místico, se va al trabajo. Total. Y se vuelca en el trabajo al 100%. Claro. Y creo que es eso, un darle sentido a la vida, un justificar cosas que pasan, el sufrimiento. Yo creo que tiene mucho que ver con el sufrimiento también, con explicar el sufrimiento. Es que al final, tú dices, una persona que ha sido sana toda su vida, que no te que de repente le diagnostican un cáncer y se muere y dices, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Una persona tan buena que le haya pasado esto, es que al final tienes que darle algo de sentido a esto, pues será porque, pues oye, le espera algo mejor, o porque tal. O yo conozco una chica que no se puede quedar embarazada, le ha costado un montón y le decías, jolín, intenta pues ir a algún sitio a que te ayuden, a tal. Dios dirá lo que... Ya, pero es que a Dios hay que ayudarle, ¿me entiendes? A veces. Entonces, pues yo creo que es una forma de, pues eso, de darle sentido a la vida. Es que al final, o sea, la vida es como un caos muy grande. Total. Nuestro cerebro tiende a tener que darle explicaciones a todo porque no está tranquilo pensando que es un caos, ¿sabes? Y una manera de darle una explicación es eso. O sea, si te viene, mira, pues existe esto, que pasa tal, que no sé qué, que Dios es bueno y nos está vigilando a todos, entonces si eres bueno te salvarás. Pues ya le estás dando ese sentido, ¿no? Y ya, mira, esa preocupación menos que tienes por ahí. Claro. Y, jolín, pues lo que decimos, es que si piensas que la vida es un sinsentido, que lo es, ¿vale? Pues yo lo pienso que lo es, pero lo que hablábamos con el miedo, es que la muerte, ¿no? Pues es que de repente estar viviendo aquí una vida que no tiene sentido, es verdad, pero para ti no tiene todo el sentido del mundo y de repente dices, no, es que no puede ser, ¿sabes? No puede ser que se acabe y ya está. Claro, o sea, para mí eso es lo que... Yo si tuviese que creer, creería por la muerte, tío. No, que no puede ser, ¿sabes? Sí, totalmente. Ya está. Voy a aprovechar, porque me he acordado ahora mismo, o sea, voy a aprovechar para recomendar muy fuerte. No sé si habéis visto, hay una serie en Netflix, creo que estaba, no sé si seguirá estando, que se llama El lado bueno, ¿vale? Yo a ti te la he recomendado ya alguna vez. Hay que verla. Esa serie hay que ver la primera temporada. La primerita temporada es una serie tonta, es una serie súper tonta. Para la siesta. Para la siesta. Para la siesta. Es una serie para la siesta de cachondeo, que bueno, básicamente la premisa es que se muere la gente y va al cielo. Y ya está. ¿El lado bueno? El lado bueno se llama. The Good Place. ¿Vale? Pero es que yo la primera temporada, el final de la primera temporada, a mí me gusta que las series me toquen la patata y me sorprendan y esta serie pues lo consiguió. Te la tocaba. Lo consiguió. Y el último episodio de la primera temporada, o sea, cuando acabó dije, pero qué maravilla es esta, ¿sabes? Os estoy poniendo las expectativas muy altas, yo lo sé, suelo pecar de eso, ¿vale? Ahora iréis a verla y diréis, pero menuda mierda, como mi madre se leyó El nombre del viento, creo que ya lo he dicho, se leyó El nombre del viento, vino y me dijo, Aarón, pues no era para tanto. Digo, bueno, ya a lo mejor es que te he puesto las expectativas muy altas, ¿vale? Pero a mí esa serie me gustó mucho y aprovecho así, como relacionada con el tema para recomendar. Pues como The Office, que hay gente que lo había dicho, pero a ver, ¿a ti esto cómo te puede hacer risa? Pues no puedo parar, me río en alto sola, ya está. También es verdad que The Office, a medida que o sea, cuando empiezas dices, ¿what? ¿Qué es esto? Pero a medida que la ves, te empiezas a reír. Es como el cerebro, ¿no? Como lo que decíamos, el caos. No está acostumbrado el cerebro a ese caos y de repente dices, esto es la vida, tío. Y cuando ese caos lo haces tuyo, que ya estás ahí dentro, dices, va. Claro. Y lanzando recomendaciones, aprovecho también porque escucho un podcast que se llama Dispersión Asegurada, y este no es de estos que encuentro buscando, este sí que lo escucho. De hecho, lo llevan Carles Caño y Caro Chan, no sé si los conocéis. Carles Caño ya estaba en Z-Testers, que fueron un poco los primeros que me llevaron a mí a meterme a escuchar podcast y a meterme en el mundillo del podcast. Yo empecé con Z-Testers. De aquí, si nos escuchas, un saludazo, Carles, me caes genial. Y básicamente dispersión asegurada, ¿vale? Pues es un poco cebras, ¿vale? Pero con las revoluciones pasadas. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Y justo el 1 de abril, el 1 de este mes, para vosotros a principios de este mes, para nosotros hace 3 o 4 días, sacaron un episodio que hablaban de creencias y tocan un apartadito en el que hablan de la religión. Y me gustó que Carles Caño dice que no creencias absurdas, porque el capítulo se llama Creencias absurdas, dice que no iba a llamarle creencias absurdas, que iba a llamarle creencias arbitrarias, ¿vale? Cuestionables.
Arbitrarias. Y dice arbitrarias porque al final tú, lo más probable, si naces aquí, es que seas católico. Sí. Y lo más probable, si naces en, yo qué sé, en Marruecos, sí. En Arabia Saudí, no sé dónde, no sé exactamente es que seas el Islam. En qué zonas, es que seas islámico, y si naces más hacia pues, la parte, yo qué sé, ¿sabes? Es como que según dónde naces vas a creer vas a tener unas creencias u otras. Sí. Luego las defenderás a muerte, pero es que dependen de dónde naces. Total. Tú quieres decir que si hubieses nacido en lugar de aquí, ¿vale? Pongamos el caso, uno que ha nacido aquí, que defiende que el Jesucristo, el Jesucito de mi vida, es el único Dios verdadero y ¿sabes? Es el único Dios verdadero que existe y ¿tú crees que si hubiera nacido allí seguiría defendiendo a este Dios en lugar de aquel? No, ¿sabes? 100% que no. Y al final también a lo que te aferres. Quiero decirte que si tú, lo que decíamos, no voy a volver a otra vez, pero ya en ese momento pues le pasó por ahí la revolución solar, pues me viene bien, ¿me entiendes? O sea, que quiero decirte que pues claro. Ese te viene bien porque seguramente te vendrá bien, porque todos te van a venir bien. Quiero decirte, al final, de todos podrás sacar algo o si, pues sí, en ese momento de vulnerabilidad, pues te va a venir bien ese. De necesidad, pues me va bien, pues vale. Y luego haces tuyo y pues sí. Claro, es el que pasaba por ahí cuando más lo necesitabas, claro, ¿no? Total. Que justo lo que dices tú de dónde, sí, según dónde he nacido, creer en una religión, yo también lo pensé preparando las definiciones, porque, pues lo que decimos, cuando habla de secta y habla de poco ortodoxas, muy bien. Que ya lo que poco ortodoxo signifique eso, significa ya que el ortodoxo no es lo católico, que ya no es, ¿no? Al final, cuando algo es poco ortodoxo, vendrá de la religión ortodoxa también, ¿o qué? Es que no sé por qué se llama ortodoxa la religión ortodoxa, igual tiene un... Pero, ¿sabes? Y en otra de las entradas de religión, que no lo he dicho, pero que la religión reformada, ¿vale? Me hizo gracia porque en el segundo decía protestantismo. Es que en teoría la religión reformada, ¿sabes?, es por la reforma aquella, entonces, ¿no? claro, es como... O sea, al final, la RAE, pues lo que decimos, que la lengua sí que realmente es un sistema de creencias. O sea, refleja el sistema de creencias también de esa religión. O sea, de esa religión, de esa sociedad. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, y pues eso, también dependiendo de dónde vivas, pues creerás en una o en otra. Sí, es así. ¿Qué más cosas? Pues mira, buscando como... Porque en La mente es maravillosa... Claro, yo lo que os he dicho antes era como mi opinión, pero sí que es verdad que en La mente es maravillosa, que ya lo he nombrado varias veces esa página web, buscando un poco pues, la psicología de la creencia, decía que, pues, que era como una necesidad para comprender buena parte de los sufrimientos, conductas limitantes e infelicidad. O sea, lo marcaban como así. ¿Sabes? Que es un poco lo que habíamos dicho. Y luego también, en otra página que se llama Psicología Ya, creo. Es como que comparaban un poco, porque claro, yo estuve mirando psicología de la creencia y entonces se ponían a comparar un poco la psicología de la religión. Un poco, ¿no? Porque al final son dos formas también un poco de abordar las cosas, ¿sabes? O sea, tú puedes tirar más a explicar yo cómo me siento a través de la psicología, cómo me siento, mis conductas, cómo afronto las cosas. Yo esto lo trabajo para posibles futuras reacciones similares o situaciones similares. Vale. O por otra parte la religión, que yo creo que es como un poco más lo fácil de decir, esto me lo explica, ¿no? Vale. Vale, pero es como una parte, y ¿no? yo me subo, ¿no? Vale, sí. O sea, quiero decir, pero es como una parte, ¿no? No son como... No son incompatibles. Son como complementarias, claro, pero que tienen esa parte común. Claro, vale. O sea, la psicología te lo explica y tú puedes ser más, igual que tú puedes ser más racional o menos, tú puedes ser más de tirarte para un lado o para otro, considero, ¿sabes? Claro. Igual que la razón o que luego pasaremos a lo mejor también, ¿no? Pero en esta página decían que mientras que la psicología se enfoca en el estudio de la mente y el comportamiento humano desde la perspectiva científica, aunque hay gente que dice que no es una ciencia, la religión aborda cuestiones existenciales y trascendentales a través de la fe y la espiritualidad. Muy bien. O
sea, vendría a ser como una es más una filosofía Claro. y la otra es más algo empírico, Sí. bueno, aunque sea más intangible, ¿no? Sí. Pero es algo empírico. Sí. Sí, tiene sentido. Porque decían eso, porque es cierto que la religión a veces ha rechazado un poco la psicología también. ¿Sabes? Desde lo más radical de la religión, por supuesto. Cuando hablamos de religión, hablamos de esta religión pues, con túnica, ¿sabes? Esa religión ha rechazado un poco como la psicología, ¿sabes? Y ha habido ahí como... Y por eso hablaba de ¿son compatibles o no? Pues claro que son compatibles. 100% compatibles. Sí, pero hay un punto en el que tienen conflicto. Claro. ¿Sabes? Interseccionan en un punto en el que tienen conflicto. Sí. Y yo luego, ligándolo con esto, bueno, yo también puse que, en el sentido de por qué creemos, también considero que la comunidad, o sea, el papel de la comunidad también tiene un papel importante, porque al final, ahora no, pero yo creo que la religión en otra época fue una red social. Puede ser. ¿Sabes? Que quiero decirte que ahora tenemos 1000 redes sociales y podemos estar conectados y tal, pero si pensamos en una época en la que apenas estaban conectados y tal, ostras, pues al final era un punto de unión y de convergencia. ¿Te refieres al ir a misa, claro, por ejemplo? Claro. Vale. ¿Sabes? Sí. Y a tener cosas en común, de un sentido de pertenencia, de, ostras, pertenezco a todo esto, a estas conductas, a estas celebraciones, a estos rituales, que al final las celebraciones eran todas relacionadas con la religión también. Si no estaban ahí, tenías FOMO. Sí, pero me cuesta más verlo como eso, porque quiero decir, para un punto de encuentro también tenías la pescadería, ¿sabes? Antes, o sea, estoy hablando de... Vale. De antes. Claro. Vale. Estamos hablando ya de... No, vale. claro. Sí, y que... En esa época la pescadería ya era algo que te sobrevenía un poco también. ¿La religión? Sí. ¿Según dónde? Hombre. No, y no hace tanto. Por eso. Yo me considero época de la pescadería, ¿eh? Sí, pero yo me refiero, pues, hace 2 o 3 generaciones, por ejemplo, nuestras. ¿Quieres decir que no te venía sobrevenido en tu familia? La religión. Sí, claro. Ah, claro, eso digo. ¿Y más antiguamente no te venía sobrevenido? Sí. También. O sea, al final... también pero no tenías la pescadería. No, joder, no, coño, la pescadería no la tenías. Pero tendrías la plaza de la aldea, ¿sabes? Quiero decir que no lo veo tan como una red... Que sí, ¿eh? Y que lo entiendo y que tienes razón, esa sensación de pertenencia y tal. Pero no creo que el desencadenante fuese eso. Un niño, por ejemplo. O sea, una persona que ya ha podido reflexionar sobre lo que significa para ella la religión o no. Pero un niño hasta que es consciente de lo que significa, es una red social. Considero, la religión. Que tú, o sea, te viene todo como súper... Pero en cambio, sí, no, ahora vamos a hacer la celebración de no sé qué, o la catequesis, o no sé cuántos. Pero es como lo que hablábamos de la Navidad. O sea, ¿la Navidad es una red social, te refieres también? ¿En ese Pero sentido? la Navidad como la concepto... Navidad no la Navidad, sino todos los... Ahora vamos a hacer esto, También. ahora ponemos el árbol, ahora ponemos tal... Pues entonces sí. O sea... Pero yo creo que la Navidad no se vive igual que todos los rituales y tal que hay religiosos. No se vive igual. Pero yo me estoy poniendo en el punto de ese niño de 7 añitos al que le inculcan. Bueno, en la Navidad, eso, o sea, subirse a la Navidad es ser parte del grupo también, claro. Sí, ¿no? Vale, entonces sí. Sí. Tomaba... O sea, lo tomaba más como algo, como un... O sea, creía que te referías más a esos ritos y tal, como que cubrían la necesidad tuya de socializar. No creo que cubran, o sea, no. Que la cubren, pero no creo que... Pero era un punto de encuentro. Exacto, era un punto de encuentro y cubrían esa necesidad, claro. Pero no creo que el desencadenante de... No, el desencadenante de unirse sea ese. No. Estamos aquí dando vueltas... no. Que no te, o sea, el desencadenante sigamos. No, pero sí que considero que tiene un papel muy importante, o sea, como punto de encuentro. Totalmente. Y una vez... Hoy en día no. O sea, hoy en día eso se ha perdido, porque eso ya no lo tienes. O sea, no lo necesitas igual. Yo creo que era más como un... como algo que acentuaba el que la gente se uniese. Muy bien. ¿Sabes? Más que algo muy significativo decir sí o no. ¿Sabes? Y luego también tenía apuntada el papel de la religión en la moralidad y la ética. ¿No? Wow.
Porque, o sea, cuando ha habido algún momento que hemos hablado sobre esto y he pensado, luego hay que tratar esto. Y no sé cuándo ha sido. Ah, sí, cuando has dicho lo de los derechos. Muy bien. Cuando vulneran los derechos, entonces exacto, ya no está o sea, bien. La moralidad, o sea, ¿se puede tener moral sin religión? Of course, sí. Sí, ¿sabes? claro. Eh, Bueno, define religión. claro. Ya, si nos vamos a la RAE, vale, entonces sí. Sí, sin religión. Vale. A las creencias tú puedes Sí. tener las tuyas y las mías, pero no hay ahí un... No se puede tener moralidad sin creencias, creo. Porque No, al claro. final tienes que creer en algo para ¿sabes? Y te tienes que posicionar. Pero sin religión, sí, claro. Claro, ¿Sabes? claro. Pero es que, o sea, en la definición hablaba de que hay una... ¿Cómo le decía? Normas morales. Uh-huh. O sea, habla de normas morales. Y al final es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que obviamente la gente dirá, pues yo pienso que esto está bien o esto está mal. O, para mí, tu moral puede ser una, la mía otra. Pero yo creo, y lo puse, no sé dónde lo puse, pero puse que lo mínimo es para mí, a ver, los derechos humanos, lo tengo en mayúsculas. O sea, para mí los mínimos es respetar los derechos humanos. Después tú lo que te hagas en tu casa, si tú consideras que está bien o mal, a mí me la chufla, ¿sabes? Claro. Pero el mínimo es los derechos humanos. Correcto. Ahí entra, porque también en estas definiciones que digo que estuve buscando, y en la definición de religión aparece y habla de dogmas. Sí. Y es que, o sea, creo que un punto en contra para mí también de la religión es esto de los dogmas. Y tengo aquí la definición de dogma, ¿vale? Que dice, proposición tenida por cierta y como principio innegable. Y yo aquí tengo así redondeado en rojo lo de innegable. Diciendo, a ver, o sea, está muy bien, pero ¿quién eres tú, quien sea, para obligar a todo el mundo que sigue tu religión? Y no. Innegablemente, bueno, exacto, y querer imponerlo a los que no también, innegablemente a seguir cierto... O sea, ¿qué te da a ti? Que está muy bien, que eres hijo de Dios y que vienes en su nombre y que tu palabra a tope con ello, pero ¿quién te da a ti el poder de decir, mira, esto así y si no es así, no? ¿Sabes? Y ya no te digo, si hablamos más de la religión como iglesia, ¿vale? Vamos a hablar más que de religión, de iglesia ahora, el no puedes tener relaciones antes del matrimonio, ¿what? ¿Pero qué tipo de... ¿Sabes? ¿Qué tipo de razón tiene eso? Y eso también es como algo, tiene que ser así, punto, y si no lo haces, eres un hereje. Y te persigo y te quemo en la hoguera y... O sea... Eso. No, que sí, ¿sabes? que sí. Bueno, sí, hay otra acepción que dice conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. O sea, hasta ahí también aparece. Claro. Es que obviamente... Es que los dogmas yo creo que solo están en las religiones. Es que yo no lo he visto en ningún otro sitio que sea como así. Claro, que lo de los derechos humanos pues se podría considerar un dogma, ¿vale? En plan, oye, esto sí o sí se tiene que respetar porque objetivamente es bueno para todos, ¿vale? Te puede pasar, o sea, igual que tú puedes hacer daño a alguien, te pueden hacer daño a ti y no quieres eso. Oye, pues vamos a establecerlo. Bueno, ahí estaría de acuerdo, pero más de ahí, no. Y sigue habiendo muchísima influencia de... O sea, al final, la moralidad que tenemos como ampliamente y socialmente aceptada, o sea, tiene mucha influencia aún de la religión Totalmente. católica aquí. Totalmente. Y eso es lo que es también muy heavy, que dices, ¿pero por qué, tío? Ay, pues porque, y no hace tanto, estaba muy... Fíjate que al final ya no es lo que decíamos de dogma de los que están dentro, no, es que es de los que están fuera y que además, siendo un estado aconfesional, aún tiene como una influencia que dices, wow, ¿sabes? Que es heavy. Sí, a ver, cada vez menos. Sí, pero ostras, aún hay algunos rastrojitos que dices, wow. Sí, pero yo creo que es inevitable y porque no hace tantos años estaba súper instaurada. Sí. O sea, no hace tantos años. Sí. Estamos hablando de cuando... De hecho, cuando nosotros éramos jóvenes, pequeños, ya estaba medio instaurada aún y cuando nuestros padres eran pequeños... Ya estaba descafeinada. Estaba a la orden del día, era algo súper... Sí, entonces yo creo que es normal que esté no sé. Sustrato. Ese sustrato. Sí, pero, ostras, y en el día a día, ¿eh? Te hablo ya, también. En el juicio de la gente.
Y al final es lo que juzgamos sobre lo que está bien o mal. O sea, inconscientemente, ya no hablo solo del Estado, también, que eso es lo que me parece curioso. Pero ahí es donde entra lo de, o sea, frente al dogma que estamos hablando, que tal, y estas cosas que nos vienen de ahí, que son como cosas que están puestas así porque yo lo valgo, ¿sabes? No, sí, porque llegó uno y dijo ya. Y entonces hay que hacerlo así, es un dogma, no se puede mover, es algo inamovible, entonces te adhieres a él y lo haces de esa manera. O sea, pues en contraposición a ese dogma o a esa religión dogmática, creo que está lo que es la espiritualidad, algo más como siempre, y de nuevo vuelve a salir el criterio y el espíritu crítico, ¿no? De plantearte tú las cosas y el por qué. Y está muy bien que creas y que tengas tus creencias y tal, pero que te plantees el porqué de las cosas, yo creo. Y creo que es muy importante. ¿Sabes? Claro, por eso digo que al final, que lo que decía antes sobre la psicología y la religión, también ligándolo, lo opino un poco de la razón y la creencia. O sea, creo que al final, o la fe, un poco más, porque es que la creencia en algo tienes que creer, ¿no? Pero esa fe como un poco más ciega, yo creo que es lo fácil, ¿no? Hablando ahora también del sentido crítico, al final, subirse ahí, pues sí, hay dos caminos, es lo fácil, tú te subes ahí y te llevan al final, ¿sabes? En cambio, la razón es como, ostras, voy a darle un sentido a esto y si no estoy de acuerdo en este dogma, voy a alzar la voz y voy a decir no, ¿sabes? En cambio, lo otro es como, wow, pues es lo fácil y una vez estás dentro, pues a lo mejor es más complicado bajarse. ¿No? Sí. Digo yo. Bueno, para mí no fue. No. Eso me hace gracia del episodio este de dispersión asegurada que comento. Hay un momentito también que el Carles Caño dice que él era mucho de pedirle a Dios cosas. En plan, dice, ahora, pues un ejemplo, no sé si será verdad o no, pero en plan, yo creo absurdo, de, está lloviendo mucho, venga, que salga el sol, ¿no? Y es como que se lo pedía a Dios. Y llegó un día que dejó de creer en Dios. Dice, pero ahora no creo en Dios, pero yo lo mismo se lo pido al universo. Claro. ¿Sabes? Y le digo, universo, que deje de llover ya, ¿no? Entonces dice, son dos Pedros, hay dos Pedros. Son dos perros con distinto collar. Total. O sea, el mismo perro con distinto collar. Tú sigues siendo el mismo. Correcto. Eso es lo curioso, y ¿no? Y estás volcando esa espiritualidad que estamos hablando hacia dos... es nomenclatura. Sí, es nomenclatura total, y visualización, yo creo, ¿no? Cuando piensas en Dios, lo piensas con forma humana y con barba, tal, y una túnica blanca. Y cuando piensas en el universo, no sé, piensas en una galaxia así muy grande. Pero al final, el efecto que tiene sobre ti es el mismo, sí, ¿sabes? Total. Te calma. Yo me imagino a Dios ahí fumando. El que llega el burofax de lo que le ha pedido este señor ahora. Que deje de llover. ¿Qué tonterías está? Denegado. Otra cosa que no me gusta de las religiones o que me chirría un poco es que todas las religiones, que esto también me flipa cuando hablabas de la moral, dos cosas. Primera, me flipa mucho cuando hablabas de la moral que todas las religiones tienen todas las que yo conozco, soy lego en esto, como ya he dicho, todas las que yo conozco tienen ese Dios es bueno y si eres bueno misericordioso. es como que apoyan esa moral. O sea, ¿en qué momento se vincula? ¿En qué momento vinculamos la creencia esta, la religión esta que tenemos de que nos explique la vida a la moralidad y al ser buenos? Porque está la psicología del miedo ahí también. O sea, un poco... Que esto también está la definición, ¿no? Temor. O sea, al final... Yo creo que esa también es una forma de manipular al personal. Que ya llegaremos ahí también, porque ya tenía. Al final es una forma de decir, si tú haces eso, te van a castigar, ¿no? Entonces tú intentas no hacerlo. Pero es que todas las religiones... Por miedo. Sí. Promulgan eso. En plan, claro. si no eres bueno, te vas al infierno. Claro, ¿vale? Dicho de una manera o de otra, pero la idea es esa. Me parece muy curioso que todas las religiones mueran ahí. Que no, bueno, igual hay alguna, ya lo digo, que no tengo ni idea, igual hay alguna que no. Que sí que leí que había como religiones que eran más tipo, llamémoslas filosofías de vida, un poco tipo el estoicismo o cosas así, ¿no? Que es como que ya es como por ya no por un dios, sino por el ideal humano, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que no había un dios y tal, pero desconozco qué religiones son. Pero al final yo creo que todas llegarán a venerar algo, aunque sea a la persona que lo creó. Puede ser. ¿Sabes? Sí.
Eso es lo heavy, que un al poco final... el budismo es así, ¿no? El budismo... Bueno, el budismo... La verdad es que desconozco, pero... Es que no lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado que te decía, el que el Nostre Señor, el que Dios tenga criterio, ¿sabes? Que sea bueno, que... ¿Sabes? Yo es que soy más de creer en el universo, ¿sabes? El universo como un flujo de energía caótico que, ¿sabes? Veo más lógico creer en eso que creer en una personita que tiene nuestra forma y que está... En verdad, es muy gracioso. ¿Sabes? Que también te digo que creo que todo esto tiene como... Históricamente el origen de esto es un poco para poder explicarlo más fácil, No, quizá, sí, claro, o tal, ¿vale? Imagino ahí hasta la polla pip de todo el mundo, ¿sabes? En plan, si existiese, tú imagínatelo, es que, como, no sé, burlándose de los mortales, ¿sabes? Sí, ¿no? Tipo Zeus. Es que, claro. Si existe algo así, somos un experimento, totalmente. Somos ratas. Bueno. Que por cierto... perdón, micro. Con lo de la razón y la fe, no sé si a ti te ha pasado con gente que cree en una religión. Hay gente que a mí me ha sacado como el argumento de decir que la razón no llega a todo. ¿Sabes? Vale. Como que explica todo, ¿no? Pues cómo funcionamos, cómo no sé qué, cuándo, pero luego llega a un punto que no. Es que hay no tiene respuestas. Que no puedes razonar, ¿vale? ¿No? Llega un punto... En filosofía todos son preguntas, no dan respuestas. No, era un profesor que teníamos de filosofía. Guille, te amo. Allá donde estés. Y no sé, algo que me parece curioso. Porque es como, vale, sí. Entonces ahí es donde aparece la fe. Yo soy muy racional, pero llega un punto en el que a mí la razón no me da las respuestas que busco y entonces necesito... Pero creo que es cierto. Esa fe. Creo que es verdad. Creo que es verdad. Creo que todos necesitamos ese... O sea, creo que es una necesidad humana básica, por lo que digo, de que el mundo es un caos, de que tenemos la necesidad de darle cierto sentido y puedes enfocarlo más hacia la religión más tradicionalmente o puedes enfocarlo más hacia los astros o puedes enfocarlo más hacia, yo qué sé, hacia la vida. ¿Vale? Yo lo digo siempre que yo creo en la vida en general, ¿no? Y es como que cuando pasa algo o cuando pienso en ciertas cosas buenas que me han pasado, es como, no sé, la vida me quiere. No va más allá tampoco de eso, pero es como que tengo la necesidad esa de, mira, la vida me quiere. O sea, reconozco que hay un algo que no sé explicar, porque al final la vida no la sabemos explicar tampoco, ¿no? Y la existencia y el por qué estamos aquí y el por qué somos conscientes y hay como muchas respuestas, hay muchas preguntas que no sabemos responder y que tendemos a darle respuesta de alguna manera. No, claro, pero es que yo creo que, o sea, todas las respuestas que a mí la razón no me las responde, a mí la fe tampoco. A mí, Laia López. Claro, pero porque no crees en esa fe. Es como si vienen a imponerte algo de fuera. O como el que viene a cambiarte de compañía telefónica. No, es que yo estoy muy bien con la que estoy, ¿sabes? No quiero saber nada de ti. ¿Sabes? Ese rechazo. Claro. Pero la gente que realmente sí cree en eso, y es lo que te digo, que es que me parece muy bien, me parece genial. Es que muy a favor de eso. Y en parte y según cómo, un poco por el ejemplo que digo de mi abuela, envidio a esa gente que cree de esa forma tan... A ciegas. Tan real. Sí. A ciegas pero con criterio, que es lo que digo, ¿eh? Buah, no sabría decirte, ¿eh? ¿Sí? Criterio, uf. Sí, claro que sí. No es el tuyo. Yo diría con un motivo. Vale, a lo mejor... Vale, entiendo la de esta terminología. Quiero decir que al final, no siendo borreguitos, me refiero, ¿vale? No siendo borreguitos. O si quieres verlo así, siendo borreguitos, pero solo en aquellas partes con las que yo quiero ser borreguito. Claro. ¿Vale? Pero es lo mismo con todo. Yo cuando pienso en la vida, que yo creo en la vida y la vida que bien me ha tratado, estoy siendo borreguito con la vida. O sea, me estoy dejando llevar porque no sé qué camino seguir a ese punto de decir, vale, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? Es que no hay explicación para eso, ¿no? Pues la vida, y me dejo llevar ahí por eso de la vida. O en el camino del artista, que también lo recomiendo muchas veces y os lo vuelvo a recomendar, un flujo. Habla de Dios en el libro, ¿no? Pero lo trata como un flujo de energía. Bueno, pues es otra manera de verlo, yo creo. Yo es que solo creo en mi gente. Es verdad. O sea,
me siento muy afortunada de, pues sí, cómo me ha tratado la vida o por las cosas que me han pasado, pero creo en mi gente, ya está. Es que esto me mola mucho Pero este que tema. yo admiro, o sea, admiro, no admiro, ¿eh? Envidio a veces a la gente que, jolín, pues eso, se sube a ese tren. Sí. Para mí es más, lo que he dicho, más fácil, más llevadero. Creo que la vida es más llevadera. Desde luego. ¿Sabes? Entonces, ostras, a veces sí que dices, jope, pues a lo mejor sería más feliz, oye, ¿no? O daría más, o sea, explicaría más o más sentido a, pues, a eso, a la infelicidad y de alguna forma podría ser más feliz, pues no lo sé, la verdad. Tampoco sé hasta qué punto, o sea, porque, bueno, es que no lo sé. No lo sé porque tampoco lo vivo así, ¿sabes? Claro. Entonces no lo sé, también son suposiciones mías todo esto que estoy diciendo, ¿sabes? Hombre, no, claro, no van a ser del otro. Pero en cambio sí que considero que eso lo hablamos hace relativamente poco y considero que tiene una parte de introspección muy chula. Ah, muy bien, sí. La religión. Ahí sí que diría la religión más bien. Espiritualidad. Pero creo que sí, pero tú lo puedes vivir también desde otros puntos, pero considero que la religión católica, que es la que yo he experimentado un poco, considero que esa parte de introspección se promueve, ¿no? Con el rezo y tal, que a lo mejor, quiero decirte, y yo lo he dicho ya en Cebras, que yo cuando rezaba creía que estaba hablando con Dios y realmente estaba hablando conmigo misma, ¿sabes? Pues como este que dice que de repente no creía en Dios, pues igual, yo de repente no creía en Dios, pero seguía hablando con eso, y eso era yo, ¿me entiendes? Ya. O sea, que yo también me di cuenta y decir, uy, pero creo que pues eso, que yo cuando era pequeña pues me ponía a rezar, pues me ponía a pensar en mis cosas, o sea, y como esa obligación de introspección, no me gusta ninguna obligación, pero quiero decirte que te obligaba a... Es como que se promueve más. Claro, a esos momentitos contigo mismo. Eso lo hablábamos, que ahora mismo estamos en un momento en el que la introspección no se promueve nada. No. O sea, es verdad que somos como más individualistas que nunca, más independientes que nunca, sí. Pero no estamos con nosotros, estamos siempre como mirando hacia afuera, ¿no? A ver lo que hace el otro para yo ser más que él o para ser igual o para pertenecer, claro. ¿no? Un poco todo esto que... Y ahí a lo mejor hace falta también algo que nos diga, yep, vamos a mirar un poco frena para adentro. Y mira para adentro, claro. Sí. Entonces creo que esa parte, o sea, me parece chula. Que al final, que creo que es un poco también lo que defendemos, ¿no? De decir, ostras, pues lo que decimos, a ti te da una respuesta, te cubre una necesidad o te da el sentido que tú necesitas, ostras, pues súper guay, como tú lo vivas, ¿no? Para ti y no mientras, pues eso, seas un borreguito y te puedan manipular o, ¿sabes? Exacto. Esa sería la parte negativa, que, pues bueno, es la que más estamos acostumbrados a ver también a lo largo de la historia y de... Sí, pero ya te digo que... Y de la vida. Conozco gente que la vive de esa manera y en el fondo me gusta. Yo no soy capaz, no me veo capaz porque no es algo que... No sé, no soy capaz de creer ciertas cosas ahora mismo, pero sí que es verdad que veo a esa gente que lo vive de esa manera y ya te digo, sin dejarse llevar un poco por el rebaño, ¿sabes? Con cierto sentido común, ¿vale? Que es como que sabe dónde poner los límites y tal, y me gusta un poco cómo lo viven. Me gusta un poco, ¿sabes? Y ya te digo, yo con Rubén, por ejemplo, he tenido conversaciones muy interesantes sobre esto y, ostras, ¿sabes? Es como que en el fondo digo, uy, ¿sabes? Me gustaría probar a vivirlo como lo vives tú para ver, claro, para ver cómo... Me cambio de familia. Cómo lo siento, para ver qué me produce. ¿Sabes? Tengo curiosidad por saber qué me produciría eso. Guay, es que... No me he encontrado con nadie así, la verdad. No. O sea... Que está claro que no me tiene que decir lo que yo quiero escuchar esa persona, ¿me entiendes? Pero... Porque esa persona tendrá sus argumentos y yo los míos, pero que nunca, pues eso, me ha dado argumentos como para que yo lo entienda. Que no me tiene que convencer... Bueno, no me ha convencido, que no me tiene que convencer de nada, porque obviamente lo que decimos,
Tú lo vives en tu forma y yo lo vivo en la mía. O sea, sí. Pero que no me han convencido nunca. O sea, puedo decir, pues oye, qué chulo como me lo vives tú, pero no... Ya te digo, a mí convencerme tampoco, porque tampoco ha intentado nadie convencerme nunca. No, claro, ¿sabes? Pero... Que tampoco lo entiendo, me refiero. Creo que eso es una de las cosas que me gusta. Mira, fíjate, de estas personas que te digo, que es que lo vivían muy suyo y cuando lo he hablado con ellas, lo comentas como, pues como puedes comentar, ¿sabes? Pero no hay una intención de imponerte, Hombre, no, claro. ¿sabes? No. Y esa conversación así en plan abierta y en plan... Porque un ex compañero de trabajo que tuve, yo también he tenido conversaciones con él. Él también pertenecía a otra religión diferente y tal, y también la vivía muy a su manera. Y también he tenido conversaciones interesantes con su manera de ver, que a la vez son diferentes de las de, por ejemplo, Rubén, que, ostras, pero es como que, no sé, ya te digo, le veo cierta utilidad o le veo cierto sentido a ciertas cosas de vivirlo de esa manera. Y es lo que te digo, que a veces he tenido esta curiosidad de decir, ostras, me gustaría sentirlo como tú lo sientes, un poco para saber y decir, ostras, saber de qué manera o qué puedo aplicar o no sé. A mí me costaría, creo, hablar con una persona así tan abiertamente. ¿Sí? Porque llegaría a un punto que creo que se sentiría a lo mejor cuestionada y tampoco quiero llegar como a ese punto, ¿sabes? Entonces, son conversaciones que si me encuentro con una persona que lo vive así, las evito, porque es que no puedo. Pero ni siquiera para intentar entenderla, porque hace... No, entenderla, no entiendo. Me imagino que la puedo entender, pero habrá decisiones que toma esa persona, claro, de cómo vive su vida que no las voy a poder entender. Más allá de una fe ciega. No sé si me explico. Sí. O sea, que te falta... Por ejemplo, llegar virgen a matrimonio. O sea, ¿cómo lo vives tú eso? Pero eso es que yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. O sea... Yo sí. No estoy hablando de... Para mí eso no es la espiritualidad. Para mí eso es algo que, bueno, pues tú decides... Pues estabas hablando de religión, no de espiritualidad o de creencia en este momento. Vale, pues a lo mejor él lo estaba nombrando mal, pero yo estaba más hablando de su relación con esa... Pero claro, eso es como quien te dice que cree en el horóscopo. Quiere decirte, esa persona lo vivirá súper guay y tú no puedes decir, no puedes cuestionarle cómo lo vive. Hombre, claro. ¿Sabes? Pero tú sí que a lo mejor dirás, ostras, pues yo no veo como evidencias o tal para que eso pueda creer en ello. O no veo pues una razón, un motivo que a mí me cuarte la libertad de alguna forma para que yo tenga que llegar, no sé si me explico, virgen a matrimonio, por ejemplo. Sí, claro, pero... Y eso creo que es un poco borreguismo en ese sentido, ¿no? O sea, me refiero a esas cosas. Yo como tú lo vivas, obviamente... Me estoy dejando llevar por eso porque está impuesto como dogma o como... Llámelo X en mi religión, entonces comulgo con ello. Claro. Pero ya te digo, yo creo que eso son más decisiones. Creo que no influye en la manera esta en la espiritualidad que se habla. Es que yo estaba hablando más de la parte espiritual. Bueno, es que de eso. Para mí es otra cosa. ¿Sabes? No, yo me refiero a lo otro. Vale. O sea, en una conversación en la que se saliesen todos estos temas de dogmas, yo no me gusta entrar en ellos porque quiero decirte que al final creo que entraríamos en un cuestionamiento que no quiero tampoco ni poner a esa persona ni ponerme a mí. No, ¿entiendes? Claro. O sea, me refiero a eso. Yo a como tú veas la espiritualidad hoy, pues a tope con ello, ¿sabes? O tus creencias. Lo respeto, pero no compartís, que dice mi padre, ¿sabes? Pero no, ya está. Me refiero a lo otro. Sí, no, o sea, a ver, está claro que te a lo otro no me he encontrado a nadie que lo viva de una forma como súper libre, porque no se puede vivir de esa forma. No, está claro. Por eso te digo que me refiero a que no me he encontrado a nadie, porque es que al final esos son los no practicantes, que a mí eso me hace risa, ¿vale? También porque es que, o sea, me parece curioso, porque de hecho estuve mirando estadísticas de España, ¿no? Bueno, primero, por curiosidad dije, pues ¿cuántas religiones hay en el mundo? ¿Vale? Y me salieron 4.200 religiones, ¿vale? Pero que el 75% de la población está entre cristianismo, 31%, islam, 24%, hinduismo, 15% y budismo, 7%, ¿vale?
Luego hay un 5,7 de religiones populares o tradicionales, que me imagino que sean tipo pues, de tribus y cosas así, o no sé. 0,8% otros cultos, no sé si son sectas a lo mejor. 0,2% judaísmo, que me sorprendió que es muy bajo. Y 16% ateísmo, o sea, que no creen, que es la tercera posición. O sea, ostras. Y luego en España, que pues se va perdiendo clientela. Esto es del barómetro del CIS de marzo de 2025, o sea, de ayer. Y ponía católico o católica no practicante, 35,8%. Y me hizo gracia esto, ¿no? Porque es como, yo pensé, es como cuando yo voy al Druni, por ejemplo, y me dicen, ¿tú eres clienta? Y yo digo, no lo sé, porque nunca me acuerdo, porque lo uso de no sé. Entonces me dice, pues dime el DNI o el número de teléfono y lo miraremos. Sí, pues muy bien. Y no te dan ningún beneficio. Y digo, ¿para qué me preguntan si soy clienta, no? Por esto igual yo digo, esto que es como, yo estoy aquí por si hay algún beneficio. Por si me toca ir al cielo, ¿no? Claro, por si me toca algo, ¿sabes? Pero creo que es la buena esa. O sea, porque al final el tener la obligación de ir, de ir a misa, porque no practicante, que van a misa. O sea, vale, yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en esa moral de tengo que ser bueno, que al final es algo práctico, ¿sabes? Sí. Si yo intento ser bueno, es algo práctico, es algo bueno para te lo todos. moldeas. ¿Sabes? Y yo estoy tranquilo con que después ir al cielo, pero me da igual lo de ir a misa todos los domingos o todos los días o cuando sea, lo de no comer carne, que mi abuela no comía carne en Cuaresma. Exacto. Pues, ¿sabes? O lo de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues eso me la sopla, pero a mí lo que me interesa es lo otro. Pues, Dios. Chapó, me parece genial. Es que es guay, en realidad. Yo cuando empecé a descreer, ¿no? Yo primero decía, yo creo en Dios pero no en la iglesia, ¿sabes? Esa era mi frase, como que creía en Dios pero no en la iglesia. Muy bien. ¿Sabes? Y luego ya no, ¿sabes? Pero, ostras, me hizo risa esto de... Es un porcentaje heavy, ¿eh? O sea, es el más alto en España. 35,8% católico no practicante. Luego, católico practicante 18,6%, que yo creo que esto va a ir reduciéndose poco a poco. Sí. Porque pues, mucha gente ya está muriendo. Es que es esa, ¿eh? Es esa. Ateos 15,5%. No creyente indiferente, que eso también pasaba por aquí. 12,2%. No creyente, o sea, no creyente es más en plan que te da igual, que ni te lo planteas. No porque sé, debe ser agnóstico. ¿Diferencia entre ateo y no creyente? Es curioso. No, porque agnóstico también hay, perdón. Agnóstico es 11,5%, entonces esta gente no sé quién es. No tiene muchos. ¿Sabías que el ateísmo tiene logotipo y todo? ¿Tiene un símbolo? Sí. Luego, otras religiones, 3,6%, me parece poco también. Y luego está, no sabe, no contesta. O sea, un 2,7%, que es que esta gente sí que es gente que gasta oxígeno y ya está, ¿no? O sea, no sabe, no contesta. Consumo de oxígeno. No contesta. Pero, ¿y entonces el no creyente qué es? ¿Qué había? ¿No creyente o qué? Indiferente. Indiferente. O sea, me da igual, ¿no? Yo lo que toque. ¿Está interesado en política? No, pues eso, lo mismo. Apolíticos, los que dicen que son apolíticos. Pues lo mismo. Pues eso. ¿Tú dónde estarías ahí? ¿Yo dónde estaría? Yo en... no creyente indiferente o no sabe, no contesta. Una de dos. Es que soy una mezcla entre atea y agnóstica, tío. Yo es que el ateísmo creo que es más como negación activa. Claro. ¿Sabes? Yo no lo niego, a mí me da igual. No he ocupado espacio en mi vida tampoco. ¿Sabes? No. Entonces, como no me lo planteo. Igual eso es indiferente. Yo soy indiferente a partir de ahora. No. Pero de verdad que me hizo risa lo de... Lo pensé, de católicos no practicantes. Es que me parece gracioso, la verdad. O sea, como tierno a la vez, ¿sabes? Yo también tenía como espiritual, busqué lo que era espiritual. Muy bien. ¿Sabes? Bueno, perteneciente al espíritu. Y busqué que era espíritu. Y me hizo mucha risa porque ponía alma racional. Alma racional. ¿Oh? Y yo, ¿qué es eso? Luego, principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Vale. Y dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material, sería espiritual. Vale. Entonces, yo leyendo esto llegué a la conclusión de que
donde caben todas las cosas. Bueno, porque... No sé. Además racional. Pues eso, ahí es donde cabe todo lo que tú quieras que quepa. Exacto. ¿Quieres creer en la revolución solar? Pues en la revolución sexual también. Pero es real, es claro, que es así. Es así. Es así. O sea, tú mete aquí lo que quieras. Que necesitas, adelante. Que no necesitas, no metas nada. Claro. Y ya está. Sí, es genial. Sí. Es un espacio que se puede llenar con todo lo que tú quieras. Ya está muy a la moda, ¿no? Como de esto espiritual y... O sea, sí. Como es eso, vivir lo espiritual como tú quieras. Ah, muy bien. ¿Sabes? Bueno, pero igual que está a la moda. Y esto ya lo he hablado, no sé si lo he dicho en Cebras, pero a ti te lo he dicho alguna vez, y a Ana, muchísimas, que me gusta mucho de esta, o sea, de ahora mismo, la libertad que hay para todo. O sea, estamos en una época en que tenemos un montón de libertad, para todo, obviamente no, y todavía queda mucho camino, pero para vestir, por ejemplo, tú puedes vestir como te dé la gana, que nadie te va a mirar raro, y nadie, bueno, a lo mejor sí que te miran raro, pero da igual. Y estamos en el punto de que nos dé igual, que vistamos como queramos y, ¿sabes? Y con la espiritualidad igual. O sea, es que me da igual que con el género. En plan, ¿qué quieres ser hoy? ¿Sabes? Pero yo creo que estamos llegando al neoliberalismo ya. Un poco demasiado. Entonces, no sé. Sí. Igual que, no sé dónde lo leí también preparando esto, al relativismo. ¿Quién hablaba de eso? Ah, Ratzinger. El ex papa. Pero cuando era cardenal, se ve que dijo que eso cuando pues si necesitamos la moralidad, o sea, la religión para ser morales, él hablaba de la dictadura del relativismo. En plan... O sea, que todo vale, que todo es relativo, todo vale, ¿no? Pues eso. Pero como... Él lo decía como algo malo. En plan, como, o sea, defendiendo la doctrina moral religiosa. La religión. ¿Ves? Doctrina me parece bien. Más que dogma. Sí. O sea, yo si la religión se basa en doctrinas, yo a tope con la religión. ¿Qué doctrinas hay? Porque al final una doctrina es como una recomendación, ¿no? Una doctrina no es algo súper establecido, es algo como que te... Hombre, adoctrinar no está bien visto. Adoctrinar no, es verdad. Es verdad. Pero una doctrina... Busco doctrina. Enseñanza que se da para la instrucción de alguien, norma científica, paradigma, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. O sea, sí que es más laxo que un dogma. O sea, que, bueno, es más aceptable. ¿Y hay algún verbo de dogma? ¿Dogmatizar? ¿Adogmatizar? Porque realmente es que adoctrinar tampoco es malo de per se. Quiero decirte. No, o sea, claro. Viéndolo como de esa... Ya, definición. O sea, si adoctrinar es... es que claro, pero es que sí que tienes aquí... o sea, sí que te habla de enseñanza que se da para instrucción de alguien. Al final instruir es como... Ya es algo más estático, no es tan en plan opcional. Ya. ¿Sabes? Está dirigido. Claro, o norma científica, paradigma, sinónimo, principio. Que es algo como más... No sé. Ya es más incuestionable. Ya. No sé. Vamos, que llegas a lo mismo. Supongo que según la interpretación que tú le des, ¿no? Claro. Bueno. A mí me gusta mucho porque hemos hablado de un poco de toda la historia, ¿no? que hemos tenido aquí de religión, religiosa y ¿cómo se dice? Y practicante. Y cómo eso sigue viéndose en la sociedad actual de muchas maneras, unas mejores, unas peores. Yo he cogido una de las que menos peores me parecen, que es el lenguaje y las expresiones que tenemos. Es verdad, tenemos un montón de expresiones del lenguaje relacionadas con la religión y el catolicismo de alguna manera, ¿no? Entonces yo me puse a buscar y estuve pensando expresiones de estas, ¿no? Que me hacían gracia o qué tal, y estuve buscando su origen, ¿vale? Entonces me las he apuntado aquí para jugar contigo. En plan, yo te planteo la, y yo tengo que adivinar la expresión viene. Y a ver... Pues eso en el calendario de Caja Rural hubo una época que... Sí, que lo ponía. Que explicaban expresiones así también. Entonces, sí, me parece muy guay, ¿no? Y
Y tengo aquí varias apuntadas. Por ejemplo, la primera, que creo que es bastante obvia, pero quería también traerla un poco a colación. La expresión de quedarse para vestir santos. ¿Vale? Pues una persona cuando no encontraba pareja, me imagino, ¿no? Cuando era fadrina, pues eso, se dedicaba a eso. Básicamente estaba mal visto que una mujer, porque claro, ellos no se quedan para vestir santos, son ellas las que se quedan para vestir santos. Que un poco por eso quería traerlo ahí de decir. Son los santos. Pullita. No estaba bien visto que se quedara soltera, ¿no? Entonces, la alternativa si te quedabas soltera, ¿qué era? Una vida despreocupada de lazos sentimentales y viviendo la vida que te gustaría vivir. No, hombre, no. Te metes a monja y vistes santos que... Era típico que siempre la hija o el hijo, no sé cuál era, que alguno se fuese para religioso o religiosa, ¿no? Sí que es posible. Las familias que tenían como varios. Como que el primogénito era el que heredaba y los otros se iban a monjes. Sí, algunos siempre había que... Bueno, son las películas y tal, que series que... A vivir de la caridad. Luego tengo otra que es lo de llegar y besar el santo. ¿Sabes? ¿Porque cuando entrabas a misa hacías eso o qué? No, porque se ve que claro, al ser un país, España, tan practicante, tú querías ir. Al ser primero. Claro, tú querías ir y besar un santo y tienes que hacer cola siempre, por lo visto. Entonces es como que si llegabas y besabas el santo era en plan, madre mía, no hay nadie, qué maravilla. Tenía que estar ahí limpiándote el Jesucito. Exacto. Luego lo de quién te ha dado vela en este entierro. Porque te dan una vela cuando entras al entierro y si tú eras alguien que te habías colado, ¿no? Exacto, en plan, si no te daban vela, a lo mejor es que no querían que estuvieras allí. Me pareció muy curioso. Pero el muerto no se daba cuenta de quién podía entrar o quién no, ¿ves? El muerto no, pero la familia del muerto sí. Era la familia que decidía. Se ve que la familia daba velas a los que... Entonces, si tú estabas allí dentro y no tenías vela... A lo mejor tú eras un amigo, pero le caías bien a la familia. A ti no te quieren. Exacto, a ti no te quieren aquí. Esto me pareció curiosa. Lo de con la iglesia hemos topado... Wow. Esto me flipó un poco. Pues, por lo visto, en el Quijote aparece la frase de con la iglesia hemos dado Sancho. Y parece que viene un poco de ahí. Estaban haciendo algo y la iglesia se lo impidió. No lo sé. No... Con sus dogmas. En su momento me leí el Quijote. Es una adaptación de estas para el instituto, pero no recuerdo en qué momento pasa esto. No. Así que si queréis, lo buscáis. Este también me flipó mucho. Eso de ser la Biblia en verso. En plan, madre mía, como este capítulo de Zebra, ¿sabes? Madre mía, este capítulo es la Biblia en verso, por Dios. Oye, porque la Biblia es muy larga y si la pones en verso ya te cagas, ¿no? Me imagino. ¿Tú sabes que hubo un señor, el ilustre José María Carulla, que fue un abogado de Igualada del siglo XIX, que escribió 4 libros de la Biblia en verso? ¿Existen 4 libros de la Biblia en verso? Pero este señor no tenía otra forma mejor que hacer. Por lo visto no. Se ve que pensó que era buena idea. Dijo, oye, pues a lo mejor en verso es más fácil de aprendérselo o algo. Por lo visto no había quien lo leyese. Y de hecho había como burlas entre sus... Aunque también te digo que yo las Biblias que he tenido, como eran súper pequeñitas, siempre estaban así como en versículos. Columnas, sí. Pero en columnas. O sea, en versículos, pero en columnas. Que al final era también un verso al final. O sea, la frase era súper corta, en realidad. Entiendo que rimara. Esta señora haría que rimara. Sí, ¿qué es decir? Hombre, yo te diría que sí, ¿eh? Me gustaría... Entonces la modificó él. Sí, él reescribió 4 libros. Aquí pone que fueron 4 libros. Sí, bueno. Pero y que la iglesia le dio reconocimiento por haber le dio el reconocimiento. Hecho eso. Le dio pues entonces no la modificaría mucho. La cruz del mérito por su trabajo. Pero no cuajó. Y no de la hecho modificaría mucho y dejaría las partes importantes. Era bastante infumable por lo visto. Luego, lo de no tener oficio ni beneficio. Es que no tens ofici ni benefici. Pero ¿esa es también religiosa? Es religiosa. Entonces, para mí me parece que tenía todo el sentido del mundo, pero es religiosa. Se ve que el beneficio eran les llamaban a las agrupaciones estas. O sea, tú o te ibas al oficio, que era el trabajo del que no era religioso, o si te metías al religioso, pues te ibas al beneficio. Ostras, pues yo creía que era como cuando trabajabas pero ni obtenías beneficio. Yo también creía que iba de ahí. En plan, no tienes oficio y obviamente tampoco beneficio, claro. ¿Sabes? Porque no estás trabajando, pues no viene de ahí. Luego, lo de colgarte el San Benito. Ese
Esa la sabía, o sea, la leí una vez. ¿Sí? Era como que te colgaban algo para hacerte burla. Sí, y entonces salías como disfrazado de algo, ¿no? Sí, bueno, aquí no pone eso. San Benito, por cierto, con M y con B, ¿eh? San Benito. Que no es San Benito, es San Benito, todo uno, y está registrado en la RAE. Se ve que el San Benito era como una especie de escapulario o algo que se ponía Claro. la orden de los benedictinos. Sí, O sea, la como orden era, de los era como shame, ¿no? benedictinos, pero que luego lo utilizó la Inquisición para señalar a... Claro, te lo ponías y desfilabas por Sí, el sí. pueblo, lo que sea, En lo plan, shame. entonces era algo malo, entonces hasta la han colgado en San Eso lo Benito leí, en no sé plan dónde, de... sí. Y bueno, luego la de... Dos más y acabo. La de acabar como el Rosario de la Aurora. Pues que en el Rosario, al final del Rosario pasará algo muy gordo, que te vas a acabar mal. Estuve buscando, hay varias versiones por ahí, ¿vale? Pero básicamente un poco la narrativa predominante es que por alguna razón, o bien el Rosario de la Aurora era o bien porque rezaban el Rosario antes de que amaneciera, por lo de la Aurora, o que era una... ¿cómo se dice esto? De estas que salen en procesión. Aquí Las imágenes la estas. del Nazareno, la de... Las cofradías. Las cofradías, correcto, gracias. O que había una cofradía que se llamaba del Rosario de la Aurora, o que algo así. Que pasaban cosas ahí. Que básicamente salieron a... También hay alguna que salían a una procesión y dos cofradías llegaban a la vez a una calle estrecha, y entonces, como había malos rollos en planta, a ver cuál tenía que pasar antes, todas las historias acaban en que acaban pegándose farolazos entre ellos, y allí esto es... Me parece curioso también un poco, ¿no? Lo que hablábamos, de que promueve ese bueno e irás al cielo, pero ahí acabamos a farolazos todos. Bueno, claro. Y la última... A Dios rogando y con el mazo ganando. Mira, esa no la he buscado, pero... ser abogado del diablo. Me saco, pues... ¿Qué sabes, argumentas al diablo, no? ¿Tú sabes quién es el abogado del diablo? ¿Quién? El abogado del diablo es la persona... Qué tonta estás. Es la persona que en los procesos de beatificación y canonización de la Iglesia Católica busca las dificultades u objeciones posibles para que se produzca dicha canonización. Wow. O sea, en el momento en el que van a hacer santo a alguien, hay una persona ahí que pues dice... ese una vez, ¿no? Sí, sí. Tuvo relaciones antes del matrimonio. Oh, pues no. Desestimada. Ya no es santo. Esa me gusta. Esa gasto bastante. Sí. Esa No es la sé. de... ¿Qué te ha dado ver en este entierro? Bien. Esa me la gusta bastante. Ya, se lo digo a mis alumnos y se quedan como... ¿Qué estás diciendo? ¿Por dónde vamos? Qué guay. Pero están guays, jolines. A mí me gusta mucho como saber el origen de las expresiones. Sí, pero hay un montón, ¿eh? Y esta es una selección. Pues eso, como muy interesantes, colegui. ¿Sabes qué busqué también? A ver, sorpréndeme. Cuando busqué lo de el porcentaje de España relacionado con la religión, estaba también el mapa de España por comunidades más católicas, practicantes, no sé, ¿sabes? ¿Cuál dirías que es la primera, el podium? La que más... Andalucía. Yo pensé lo mismo y no. Pues... Yo creo que ahí son más de postureo. Sí, ¿no? Pues espera. Es postureo para por Semana Santa y todo, pero... No sé, pues por... Pero la que más, claro. Pues no sé, Castilla y León, que más grande. No, porque irá por proporción. No, ya, supongo. Murcia. Murcia. Qué hermosa eres. Toma ya. Y la segunda me sorprendió mucho, las Islas Canarias. ¡Hala! O sea, Murcia, 85%. De la gente, de las personas. Sí. Pero yo creo que se posicionarán como católicas, ¿no? A lo mejor. Pues... Y en las Islas Canarias, un 84,9%. ¡Wow! En Aragón, que es el tercer puesto, 82,4%. La Comunidad Valenciana, 75%. Parece mucho también. Mucho. No sé cómo están estas estadísticas hechas. ¿La que menos? La que menos, Barcelona. O sea, Cataluña. ¿No? ¿Casi? Pues Baleares. No. Son los segundos. Cataluña es el segundo. Ah, vale. No sé, pues Madrid. Pues Extremadura, que hay muy poca gente. No, que no va por gente, que es proporcional. No lo sé. ¿País no lo Vasco? Sé. Ah, bueno, claro.
Y tercera Madrid, pero porque hay mucha gente moderna en Madrid. Eso, ¿sabes? Curioso, muy curioso. ¿Quieres algo más que decir? No necesariamente. Yo solo tenía una pregunta que lanzar así para la gente. ¿Cuándo la religión se convierte en mitología? Es una pregunta que siempre tengo. Hasta ahora, siempre que se ha convertido en mitología una religión es porque la ha sustituido otra. Claro. Y eso va a seguir pasando. O sea, ¿crees que va a seguir? Espero que no, porque así que viene es peor. Si la que viene es peor, no. Que se siga llamando religión. Que siga siendo religión. Pero es curioso porque la definición pone conjunto de mitos, mitología. Obviamente es mitología, cuando seas mía. Conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura y pone especialmente de la griega y romana. Esa es la definición. Especialmente de la griega y romana. Muy bien. Vaya. Oye. Y estudio los mitos. Pero no, o sea, es curioso, ¿no? Yo creo que es también cuando la mente siga teniendo ese poder, ¿no? Me imagino del dogma, de las normas morales. Será religión. Y cuando ya cae en desuso. Se quede solo en los mitos, mitología, no sé. Me estoy leyendo un libro. No sé ni cómo se llama el libro ni cómo se llama el autor. Es de estos que me lo descargué de Amazon y de estos que tienes gratis, unos cuantos. Uh-huh. Y me pareció interesante y me empecé a leérmelo y me enganché. Y es un poco de la historia de España. Uh-huh. Pero la historia de España desde la prehistoria hasta ahora, ¿no? Y estoy en el punto ya de los godos y demás. O sea, ya hemos pasado lo que es el Imperio Romano, que es el Imperio Romano un poco el que promueve de alguna manera el cristianismo ya en etapas avanzadas. Y te explica un poco cómo ocurre esa transición y tal. Está como interesante. Sí, tiene que ser interesante realmente. Está interesante y es como que cada vez gana más adeptos. También gente que viene de fuera les imponen de alguna manera esa manera de pensar en los dioses, ¿no? Es como que les quitan los suyos y dicen, toma este. Y es como que acaba cada vez ganando más adeptos y como desbancando un poco a la religión anterior. Es curioso. Es muy curioso. Y también, si hablamos de religiones monoteístas y politeístas, al final las que más poder tienen son las monoteístas. Totalmente. ¿Sabes? Es curioso. Pero también te digo que, o sea, la católica es una religión monoteísta, pero luego tienes a los santos, ¿sabes? Profetas y... Que no son dioses, pero tú les rezas a los santos y por favor, San... Oye, el Islam, mira, Mahoma sí tiene poder. Y es un profeta. Es verdad. Porque si hablamos un poco del origen, ¿no? También hemos dicho que la necesidad y todo esto, pero a nivel de histórico, yo creo que tiene todo el sentido también cuando no existiera la ciencia. Claro. O sea, me parece súper chulo. O sea, la religión es tan natural que explica todo lo natural. O sea, la naturaleza. O sea, por eso le veo sentido a las religiones politeístas. Es decir, pues esta es la fertilidad. Esta, la de no sé, que también es... Ostras, que también es normal, ¿no? La colaboración, un poco, de repartirse las tareas. Sí, total. Con responsabilidad, porque ahí está el Dios aquí todopoderoso, ¿me entiendes? O sea, que tiene todo el sentido del mundo en realidad. Que eso está muy guay, ¿eh? El cómo explican el por qué hay X, porque no, claro. Se juntó con no sé quién y hizo no sé cuántos y mató a no sé menos porque entonces le cortó la lengua. Son súper sádicos, ¿eh? Me molan mucho. Yo tengo un libro que, no sé si lo he dicho también, que se llama Zeus y Zadig, que me lo leí a finales de año, no, después de verano creo, que me lo compré hace poco, relativamente. Y, o sea, me partía de la risa, tío. O sea, de los mitos, de decir, ¿cómo es de esta que nació? Bueno, en fin, unas historias. Está muy guay. Muy graciosas, ¿no? Graciosas cuando las ves desde el mito, ya te digo. Claro. Si las vieses desde decir, pues me explica esto o me impone esto, no me haría ni gracia, ¿sabes? Ahora en el punto que estás, pero a lo mejor es que si nos ponemos en aquel momento con aquella... No, claro. También creo que los hacemos más tontos de los que eran, ¿eh? O sea, ahora te pones allí y dices, es que no sabían demasiado. No, sí que sabrían y tanto que sabrían. Sí. Pero es verdad que a lo mejor te ayudaba a la gente, ¿sabes? A lo mejor, y para llegar a todo el mundo al final, es lo que decimos, que es lo que yo que también creo, que es un poco la Biblia, que es un cuento, que es para llegar a todo el mundo. Pero bueno, no hemos hablado tampoco de cómo ha ejercido poder sobre la gente, pero bueno, que sí que lo hemos dejado un poco entrever. Sí. Al final,
que estuve leyendo en uno de estos artículos, ¿no? Porque leí artículos como de ambos posicionamientos. Y uno de ellos decía es que la religión ha sido muy creadora a lo largo de la historia, ha sido creadora, ¿no? Como que ha conseguido muchas cosas. Y, ¿de qué? ¿Creadora de qué? Pues que de libros, quiero decirte, ¿Y de arte? invenciones, de arte, quiero decirte, creadora. Pero digo, hombre, claro, que también ejercía mucho poder, quiero decirte, al final era gente poderosa, no te digo cómo va a ser creadora, ¿sabes? Claro. Entonces, pues que, obviamente que sí. Y yo disfruto muchísimo del patrimonio que tiene la iglesia muchas veces. Total. Y que si quieres hacer una capilla Sixtina tienes que tener el dinero para pagar a los que tienen que hacer la capilla Sixtina. Claro, exacto. Y pintarla y decorarla. Que yo soy mucho de, vamos a ver esta cátedra, y digo, no, que no quiero dar dinero a la iglesia, pero luego voy a la capilla Sixtina, hay algunas cosas que claro. hay que ir, ¿sabes? Pero sí. Eso. Y por último, ¿hacia dónde vamos? Hacia adelante siempre. ¿A dónde vamos? Últimamente no hay episodio en el que no cantes, ¿eh? No sé, yo también tenía esta pregunta un poco aquí, porque, a ver, no lo sé. Yo creo que el futuro, al menos la religión como la conocemos, no va a seguir siendo así. No. ¿Sabes? Creo que está entrando en desuso en ese sentido, ¿eh? Ya no sé si va a aparecer otro tipo de tal o si algún influencer va, yo qué sé, ¿sabes? No lo sé, pero si ocurre algo tiene que ocurrir así. En plan, ¿sabes? Algo nuevo y que capte la atención de la gente joven, porque lo que es la iglesia ahora mismo está en desuso. No sé, no lo he pensado más. Es que realmente también hay un montón de sectas que no necesariamente son religiosas. Entonces yo creo que va más hacia ahí. Hacia el tipo de sectas, a ver las ailas, o tipo de colectivos que ya no simplemente adorar a una deidad, sino... No, pero normalmente sí que suele haber un líder. Que al final, lo que decimos, no habiendo deidad, hay algo. Yo creo que acabaremos adorando, al paso que vamos, a una deidad, sin la D, ¿sabes? Y será nuestra... Sí, ¿no? Tú ya eres de la religión del ChatGPT. Pero yo le doy las gracias y le pido por favor las cosas, ¿eh? La educación no hay que perderla nunca. Muy bien. Pero sí, hombre, y lo tecnológico va a tener mucho poder, considero. Y lo está teniendo y prácticamente todo lo más importante, relevante, influyente de la sociedad actual es tecnológico. O sea, Facebook, sí. ¿Sabes? El poder que tiene Facebook sobre todo es tremendo. Sí. Pero yo no descarto algo así tipo distopía, como las pelis, de que haya como un ente que sea la IA perfectamente y que se le adore a eso, ¿eh? Sí, ¿no? Yo no lo descarto. Y que la gente... Pero yo creo que la gente ya le está empezando a preguntar al ChatGPT. Yo no lo hago aún eso. Ojalá algún día también, no sé. Pero yo creo que la gente ya le pregunta cosas sobre su vida, de decisiones de su vida. Es que o sea, vi una noticia o leía, no me acuerdo cómo fue, pero hablaba un poco del peligro de los adolescentes con las preguntas existenciales que te surgen cuando eres adolescente, preguntándoselas a la IA. Claro. Entonces, ¿qué hago con este chico? Y es que yo creo que ya, pues, toma esta decisión o tal. Yo creo que ya está pasando. Entonces, es que no lo veo tan descabellado. Y es que me da mucho miedo porque al final la IA está claro que te responde y está entrenada con datos, pero tiene sesgos. Claro, y creo que se le puede forzar que tenga unos sesgos y no otros. Claro. ¿Sabes? Y eso me da mucho miedo a nivel de manipulación y cosas que pueden llegar, que a lo mejor son paranoias, pero no lo veo tan descabellado, ¿sabes? Que ya se han visto cosas anteriormente. Y dices, wow. Y eso me da miedo. Y cuando, o sea, no me había planteado eso, porque yo a la IA le pregunto cosas que quiero resolver en el momento. No le pregunto cosas trascendentales, en plan de, hoy tengo un dilema moral, mira, voy en un tranvía, ¿sabes? Y hacia allí hay una persona que la conozco y hacia allí hay 5. Tengo que matar a una. Claro, y entonces no van los frenos. Yo no le pregunto esas cosas, ¿vale? No me había planteado que se le podía preguntar esas cosas. No me había planteado un poco la gravedad de preguntarle esas cosas a la inteligencia artificial. Y, hostia, qué fuerte. Sí.
Yo creo que vamos a hacer ahí. Buah. Vamos. Pero bueno. Como dice Irene, problema por venir, futuro. Muy bien. Desde aquí, un saludazo, Irene. Y Ya está, nada más. ya está bien, ya. No tengo nada más. Sí que me había apuntado aquí. Me había hecho como un diagramita, ¿vale? En plan de un poco religión versus ciencia. Y tengo religión y en plan el hado, el clima, ¿vale? Y luego tengo aquí el siguiente paso, que ya, pues ya el clima ya está en la ciencia. El hado y luego ya la ciencia como que se come la religión, ¿no? Entonces es como que son complementarias hasta que la ciencia consiga explicar lo que la religión... pero esto off topic, no. No, claro. Pues nada, hasta aquí. Hasta que hemos llegado. No soy consciente de cómo ha quedado este episodio. Nunca lo somos. Pero hay veces que más que otras. No sé si hemos dado muchas vueltas sobre lo mismo todo el rato. No sé si... Pero, jolín, es que es un tema que... ¿Cómo no vas a dar vueltas a lo mismo, tío? Pero es un tema muy denso. Es un tema muy interesante. Me parece muy interesante. Me gustaría haber profundizado más también a la hora de prepararlo y de leer. Lo que pasa es que tampoco era... Hay mucha literatura al respecto. Me gustaría haber tocado más el tema de un poco de por qué, de la necesidad que tenemos. Tiene que haber literatura sobre eso, seguro. Hombre, sí. ¿Sabes? De psicológicamente que cubre y un poco históricamente por qué aparecieron y qué como función social han cubierto. Hombre, yo pienso que es una explicación de... El clima, ¿Por ejemplo? para que llueva, Claro. ¿sabes? O sea, Se explicación... lo pides a los dioses. Necesidad de lo que hemos dicho antes, que es lo que más hemos ampliado que digamos. Lleva. Adiós, cojín. Y para mí tiene una gran parte de manipulación. También. O sea, Y es como que son varias fases, ¿verdad? O sea, quizá al históricamente. principio nace un poco por esa necesidad de controlar Claro, el entorno. hay alguien que es poderoso y se da cuenta de, oye, Si yo uso esto, y es como que ya en los últimos siglos, claro, ya pues cuando estamos hablando del arte de la iglesia, ¿no? De este que conocemos más, quizá ya hay ese tipo de esa manipulación y ese... medieval, claro, cuando más poder tiene. ese poder. Claro, decir, ostras, que esta gente, es que esto para ellas es una necesidad, ¿no? Hubo alguien, algún inteligente, que la inteligencia se puede gastar para cosas malas, que dijo, oye, pues, y a partir de ahí ya, pues... Y luego ya como entra en decadencia un poco, al menos, esa, no sé, hegemonía de la iglesia a nivel social, ¿no? Que tiene como el poder, cada vez menos poder, y pues ya no... Pero claro, ahora estamos tirando hacia el poder de otras cosas, ¿no? Claro. Que al final cuando Marx también decía que, mira, al final no nos hemos nombrado la frase de la religión es el opio del pueblo. Es verdad. Al final también hablaba de cómo era algo, porque se gastaba así como muy descontextualizada, pero él también la gastaba como algo de decir, otro de los bolsillos del capitalismo, ¿sabes? O sea, todos los bolsillitos para tener a esta gente... Totalmente. No, y que al final, por interés puro, o sea, hay interés y hay gente que puede ejercer el poder. O sea, el poder al final, si uno deja de ejercerlo, lo va a ejercer otro. Y va a querer, pero sí. Ya te digo, por interés. Entonces, quizá ahora ya no es la iglesia, pero ese poder se ha movido a, pues pongamos redes sociales, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Pues ahora el poder lo tienen las redes sociales. El poder que antes tenía la iglesia, ahora lo tienen las redes sociales. Sí, y el poder de manipulación también. Que en ese sentido la iglesia sí que era una red social. En ese sentido estoy de acuerdo. ¿Sabes? Sí, o sea, ese poder que tenía lo ha cubierto ahora. Sí. Lo otro. Pero bueno, que ya si toca, ya lo hablaremos. Porque es que no nos da para más. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya hay suficiente. Esta gente se tendrá que ir a comer y a cenar. Tengo curiosidad por saber cuándo nos escuchan. Esto no sé si ya me lo he preguntado en algún episodio anterior, pero es algo que me genera curiosidad y cuando publico el episodio, cuando lo programo para publicarlo, porque lo programo a las 7 de la mañana, pero me planteo que, claro, cada uno lo verá cuando le da la gana. Entonces igual hay alguien que está desayunando, o hay alguien que está en el coche, o hay alguien que, no sé, me gustaría, o sea, si alguien de vosotros, por favor, nos escucha en algún momento súper random, súper poco, no, es que yo os escucho justo cuando me subo a la grúa, no sé, alguna cosa súper random, estaría guay que nos lo hicierais saber. Esa es un poco más normal, ¿no? Creo, o en la ducha. En la ducha no se escucha, si no se escucha en la ducha mal. ¿Por qué? Porque no lo escuchan bien.
Pues sí, y hay veces que me pongo podcast en la Sí, ducha. ¿la ducha? Claro que sí. Ay, yo nunca en la vida. Me subo el altavocito y me... Cuando no tengo ganas de pensar ni de Yo tal, música, que entonces como me la suelo saber, canto, pero no escucho bien. ¿por qué no le pones el volumen No hay... suficiente? Bueno, claro, porque Si no tengo lo escuchan porque los tengo vecinos, si no lo escuchan los vecinos Yo es ya que te digo no... respeto, por favor, y gracias. Y la música a un nivel bien. No sé, yo sí. Es verdad que tengo que subir el Nunca. volumencito un par de puntitos porque si no, no se oye por encima del agua, pero... si Yo en no, la sí. ducha nunca he escuchado un podcast. ¿No? No. Pues Pero porque yo tampoco soy de escuchar, que yo no sé la gente como el nivel de calidad de escucha, pero yo no soy de escuchar cosas por en segundo escuchar plano. tampoco en segundo plano. Y es que normalmente los podcasts me los pongo en segundo plano. O sea, yo sentarme aquí, a veces lo hago, cuando necesito parar, lo hago. Esto sentarme y ponerme un podcast y nada más. Pero lo suelo escuchar en segundo plano, pues cuando salgo a andar, cuando salgo a correr o cuando, yo qué sé, cuando Pero estoy eso limpiando. tampoco es tampoco. Yo cuando es tampoco segundo plano, de muy segundo plano, ¿no? No, Cuando, hombre. o sea, cuando estoy haciendo una actividad, que obviamente estoy haciendo una acción, pero que es suficientemente pasiva a nivel mental Claro, para que yo pueda escucharlo. claro. ¿Sabes? Exacto. O sea, mientras estás leyendo no puedes escuchar un No. podcast. O si estoy trabajando a veces tampoco puedo, ¿eh? Porque me pongo a trabajar y a concentrarme en eso y entonces no estoy escuchando, entonces ¿para qué? Yo no puedo, definitivamente. Hubo una temporada que lo intentaba y así acabé. ¿Qué te iba a decir? Ah, eso, que tampoco es que escuche yo muchos podcasts en la ducha. Quiero decir, la ducha me gusta porque es el momento de yo mime conmigo, Total. ¿sabes? El problema, lo que pasa es que hay veces que mi cabeza no está para eso, entonces sí que me pongo... Yo te digo, algún música podcast o solo algo. los sábados. Música también alguna vez. La ducha. Me gusta mucho meter la ducha. Creo que ya lo he dicho alguna vez. Sí. Y el momento fregar, pero ya desde que tengo lavavajillas ya Pegar también. ya no frego. A lo mejor frego alguna cosa suelta, pero no te da para meterte en la zona esta de... Bueno, sea cuando sea que nos escuchéis, Sí, es verdad. encantados. Exacto, que muchas gracias por escucharnos. Gracias por seguir escuchándonos después de tantos episodios, 28 ya, por cierto. Y gracias por llegar hasta aquí. Pero es que, ¿qué hacéis aquí aún? Por Dios. Yo ya hubiera Yo dejado no sé si va a llegar alguien. Si alguien ha llegado, que nos saber. lo típico que dicen. Si llegas aquí, deja un pajarito, el emoji de un pajarito Deja un en los fueguito. comentarios de... Nada. Bueno, no nos enrollamos más, que ya está bastante bien. Que lo de siempre, que nos contéis cosas si queréis, que nos podéis enviar emailsitos a somos@cebrasdepaso.es. Allí os contestaremos y que nos vemos en el programa que viene, que ya sabemos de qué hablaremos, pero no os lo vamos a decir todavía. No me acuerdo. Nos vemos. Un besazo. Chao. Adeu. ¿Qué hora es? ¡Uy, madre mía!